Hola y bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que subí el último video de la serie de Clean Architecture con GraphQL y debo disculparme por ello. Pero el día de hoy estoy aquí porque vamos a iniciar un nuevo curso de Flutter aplicando conceptos de Clean Architecture, pero con una herramienta muy importante, que es el testing o las pruebas en nuestro código. En el curso anterior no abarcamos este tema y creo que es importante aprender sobre ello igualmente. Este es el primer capítulo de una serie de videos que voy a estar subiendo para aprender sobre Clean Architecture, Flutter y testing. Entonces, si esta es la primera vez que tú ves uno de mis videos, te sugiero que te suscribas a mi canal, que comentes y que compartas mi contenido. Bueno, en este video vamos a empezar con aprendiendo sobre los conceptos de testing aplicados a nuestra capa nuestra primera capa, ¿no? Que va a ser la de Remote Data. Para en esta ocasión estoy utilizando un API que me encontré aquí muy bueno. Realmente el API no es lo que importa, lo que importa es lo que vamos a hacer. Y para en esta ocasión voy a usar Android Studio. Yo sé que la vez pasada usamos Visual Studio Code y creo que es una buena herramienta. Si tú quieres usar Visual Studio Code, está perfecto. Y en mi caso voy a usar esto. No se preocupen porque todo lo que hagamos en cada video lo voy a estar subiendo en el repositorio. Entonces, lo importante aquí es inicializar el proyecto. Tú lo vas a poder descargar si quieres desde el repositorio, o si no, puedes seguir conmigo toda la codificación. Si tú quieres un video de cómo configurar Android Studio para trabajar con Flutter, déjame en los comentarios qué te gustaría. Bueno, aquí voy a iniciar un nuevo proyecto de Flutter. Es muy importante que seleccionemos Flutter. Le voy a dar a Next. En este caso se va a llamar Fake Store, creo que se llamaba así el API. Y pues para este caso no voy a usar Linux, ni Mac OS, ni Windows. Lo voy a dejar para Android, iOS y web. Le voy a dar Create y vamos a esperar a que se termine. Bueno, aquí ya se terminó de configurar el proyecto. Lo voy a cerrar estas ventanitas y aquí le voy a dar a Project y ya tenemos la estructura de nuestro proyecto Flutter, ¿no? Por ahora no vamos a hacer nada de UI, entonces voy a dejar el main tal cual y vamos a inicializar una nueva carpeta y le vamos a llamar source, ¿no? Es importante organizar nuestro código en las capas que vamos a tener y dentro de source vamos a tener una carpeta que se va a llamar modules, ¿no? Entonces, una vez que tengamos nosotros nuestros modules aquí, vamos a tener products, que es lo que nuestro API nos da. Y dentro de Products vamos a tener las capas, ¿no? Que vamos a tener Data, vamos a tener dentro de Products igual vamos a tener una que va a ser Domain y otra que va a ser Presentation. Que esas las vamos a ir llenando en los siguientes videos. Ahora vamos a iniciar con Data. Y lo que vamos a hacer en Data es crear una nueva carpeta que se va a llamar Data Source. Data Source, y dentro de Data Source vamos a poner una que se va a llamar Remote, ¿no? Y aquí es donde vamos a empezar a hacer las cosas necesarias. Para este caso voy a crear un nuevo archivo de Dart y le voy a llamar Remote Data Source. Oh. Y lo que hay que hacer aquí es declarar un abstract class y le voy a llamar Remote Data Source. En el curso anterior aprendimos que cuando nosotros estamos trabajando, y es un principio sólido, de que no debemos depender de clases concretas, es decir, las instancias mismas. Por eso es muy importante usar los protocolos en Swift, los interfaces en Kotlin o Java, y en este caso los abstract class en Flutter, ¿no? Que realmente nuestras dependencias, por ejemplo, cuando hagamos el repositorio que va a depender de este Remote Data Source, no va a inyectar en su constructor a la implementación de la clase, del abstract class, sino que va a llamar únicamente a vamos a decir, a esta interfaz, a esta firma de qué es lo que va a contener nuestro código. Para este caso, vamos a tener una única función, que en este caso va a ser un void, voy a ponerlo por ahora, que se va a llamar getProducts, ¿no? Porque vamos a obtener todos los productos que nos va a dar nuestro API. Por cierto, creo que no hice algo muy importante, que es mirar lo que el API nos da.
Vamos a poner aquí, por ejemplo, si yo me voy al API, de hecho ya me lo están dando aquí. Esta es una lista de productos, pero vamos a hacerlo, ¿no? Si me voy a Fake Story, esto se ve muy mal. Entonces yo aquí con una extensión le pongo a que podamos verlo. Pero vamos a verlo en JSON Lint, ¿no? Creo que es más cómodo verlo en JSON Lint. Entonces voy a pegar esto de aquí. Ups. Todo el contenido de aquí lo voy a pegar. Y vamos a hacer esto. Y aquí, si se dan cuenta, este primer endpoint, que es fakestory.api.com/products, nos devuelve publicidad, nos devuelve aquí la lista de productos, ¿no? Entonces estamos viendo que nos devuelve varios parámetros, que es lo que nosotros vamos a poner en nuestro código. Entonces, por ahora vamos a dejarlo así, getProducts, y vamos a empezar a modelar esto, ¿no? Entonces, aquí en Data voy a crear una nueva carpetita que se va a llamar Data y voy a ponerle Model, ¿no? Y en Model vamos a crear una nueva clase que se va a llamar Product, tal cual. Y aquí en Product, aquí viene lo interesante. Yo voy a utilizar aquí una herramienta muy buena que se llama Frist, ¿no? Y entonces nos vamos aquí a la documentación de las dependencias y vemos que Frist, a manera resumida, es un paquete que nos ayuda a generar el código que nosotros necesitamos para modelar. Es verdad que nosotros muchas veces cuando estamos modelando, y esto nos pasa en cualquier tecnología, en Swift, en Kotlin, necesitamos crear modelos y necesitamos implementar funciones que nos van a permitir a nosotros tener todas las funciones auxiliares que necesitamos para convertir nuestro JSON a objetos que vamos a utilizar realmente en nuestras clases, ¿no? Y de repente implementamos funciones como FromJSON, CopyWith, que son para crear copias del mismo objeto con alteraciones, ToJSON, etcétera, ¿no? Y el operator equals porque es importante, ¿no? Con Frist nos ahorramos toda esta parte y solamente tenemos que declarar ahí nuestras variables. Entonces, yo lo voy a instalar. Aquí voy a bajar un poquito porque vamos a necesitar todas estas cuestiones de Frist, ¿no? Ustedes pueden encontrar la documentación así como lo hice y vamos a empezar a instalar en nuestro Android Studio, en nuestro proyecto Android, cada una de estas dependencias. Entonces voy a agregar esta primera, luego me voy a la segunda, el build runner. Este es porque nosotros necesitamos esta dependencia para correr prácticamente cada uno de los comandos que nos va a dar ahí. Voy a seguir al siguiente, que pues es el original, que va a ser el Frist. Aquí vamos a agregar Frist y pues vamos a utilizar el JSON Annotation y el Serializable, que estos nos van a permitir a nosotros pues toda esta cuestión del from JSON to JSON y todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de esta forma y vamos a agregar esta última, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros creamos un modelo? Aquí es muy importante tener en cuenta los parámetros que tenemos, ¿no? Tenemos un ID, un title, un price. Vamos a empezar con el ID. Entonces, bueno, aquí voy a crear una clase que se va a llamar product, por supuesto. Y Frist nos dice algo muy particular en la documentación, cómo crear nuestros modelos, ¿no? Aquí, justo esto es lo que necesitamos, de hecho. Bueno, no, sería un poco más abajo, pero no importa. En la documentación te detallan todo lo que te voy a explicar aquí. Básicamente es crear una clase que se llama product y le vamos a decir with, es guión bajo y va a ser product, ¿no? Product Model. De hecho, a este igual le voy a llamar Product Model. ¿Por qué Model? Porque más adelante vamos a crear otra clase que se va a llamar Entity, ¿no? Y aquí vamos a crear un constructor Factory, el cual nos va a permitir a nosotros tener todos los parámetros que necesitamos, que en este caso sería un Product Model. Sí, sería un Product Model. Y aquí es importante hacer cada una de estas cosas, ¿no? Esto es lo que necesitamos para aquí. Y ahora lo que vamos a hacer aquí en el constructor
es básicamente poner todas las variables que necesitamos. En este caso voy a poner require, que me parece que era un int el ID. Luego voy a poner un require, que es un string, que va a ser para la parte de, déjame ver, el título, el precio. Ok, el título sí va a ser string, ¿no? Para el precio vamos a tener un double aquí, que va a ser el price. Para la descripción y el category vamos a poner string igual. Vamos a poner aquí el description y vamos a tener aquí el category, ¿no? Ya tenemos el category y el description y nos falta igual la URL de la imagen, que va a ser un string. Este está muy padre. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y muy importante, tenemos un subobjeto que va a ser un rating, ¿no? Aquí podemos ver que es un subobjeto. ¿Y cómo hacemos subobjeto? Pues prácticamente hacemos lo mismo. Antes de continuar, Freeze nos dice, oye, tienes que decirme que me vas a estar utilizando aquí, ¿no? Entonces, este modelo va a estar aplicando Freeze. Y también tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que decirle que este objeto va a ser parte de un archivo que se va a llamar justamente como se llama nuestro archivo, product.freeze.dart. ¿Es aquí? Oh, de hecho es freeze. Sí, está bien. Y va a ser también parte de un archivo que se va a llamar product, que va a ser de un generado de Dart, ¿no? Y ya con esto terminamos. Ahora nos marca error porque esos archivos no existen, pero los vamos a autogenerar. Y con esto, ¿qué más necesitamos? Bueno, necesitamos implementar el from JSON. Para el from JSON generamos otra función factory, el cual vamos a tener nuestro product model y vamos a hacer esta función que se va a llamar from JSON, que actualmente no existe. Y vamos a decirle que va a aplicar un map que va a ser de tipo string a dynamic, ¿no? Y ya que tengamos esto, vamos a decir que esto va a ser un JSON, que esta función lo que va a retornar es una función interna del product model from JSON, ¿no? Y se aplica así. Y ya estamos. Entonces nos falta algo muy importante, que va a ser el rating, ¿no? Y para el rating lo que voy a hacer es replicar exactamente lo mismo aquí. Voy a hacer esto y este se va a llamar rating model. Vamos a llamarlo rating model, que va a heredar el rating model. Bueno, que va a ser, va a estar ligado a rating model, y justamente esto es lo que vamos a copiar. Esto de aquí y también esta parte de aquí, ¿no? Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para el otro archivo, rating model from JSON, ¿no? Y pues ya tenemos esta parte, solo que pues obviamente el rating model no tiene nada de esto, solamente va a tener, si no me equivoco, es un string que va a tener, no, de hecho los dos son números, el rate y el count. Entonces vamos a tener el rate, que no va a ser, va a ser un double porque es un flotante. Vamos a tener rate y vamos a tener el int, que va a ser el count, ¿no? Realmente quizás no utilicemos esto, pero pues le estoy mostrando cómo se implementa, ¿no? Ok, ya tenemos todo esto, ya está funcionando bien, y ahora solo nos falta aquí. Tenemos que usar el JSON key. ¿Por qué vamos a usar JSON key aquí? Porque de alguna forma, déjame ver, estamos diciendo que el rating va a ser igual a rating. No necesitamos JSON key. JSON key lo utilizamos cuando, por ejemplo, queremos, no sé, si esto se llamara image data, por ejemplo, que nos vengan aquí así, pero en el JSON no nos venga en camel case, sino usando underscores, pues usaríamos algo así como image data, ¿no? Y así podríamos usar JSON key. Para este caso, creo no necesitarlo. Si nos sale un error ya lo corregiremos. Pero vamos a usar un objeto que se va a llamar rating model tal cual. Y va a ser un rating.
porque el nombre va a estar igual. Y ya con esto ya hemos acabado la parte del modelo. Ahora sí vamos a generar los archivos. ¿Y cómo los generamos? Bueno, aquí la documentación de Freeze nos dice cómo hacerlo, ¿no? Y solamente es correr dart run build runner. Sí, pero creo que según yo debe ser con Flutter. Bueno, no importa, vamos a hacerlo. Y ya se está generando. Ahora solamente hay que hacer changuitos y que funcione. Está precompilando, está haciendo el build del script y debería funcionar. Y ha terminado con éxito. Ahora sí ya no nos marca ningún error, si se pueden dar cuenta. ¿Por qué? Porque ya se generaron los archivos que tienen aquí un chorro de código, ¿no? Tiene muchísimo código que nosotros necesitamos implementar y eso nos facilita la vida, pero ya tenemos nuestro modelo. Entonces, si nos vamos a nuestro Remote Data Source, ya no va a regresar un Future Deploy. Ahora vamos a regresar un Product Model, ¿no? Que es lo que vamos a hacer. Ahora sí hay que hacer la clase concreta. En este caso le voy a llamar Remote Data Source Imp, que es de Implementation, que va justamente a implementar a Remote Data Source. Ahora bien, nosotros necesitamos sobreescribir esta función, que es justamente esto, y aquí necesitamos la implementación. Vamos a crear un constructor que se va a llamar Remote Data Source Imp, ¿no? Y aquí vamos a tener un cliente HTTP. Hay muchos clientes HTTP en Flutter. Bueno, existe DAO, creo que es. En caso de GraphQL necesitaremos aquí el cliente de GraphQL. Pero yo voy a usar uno más simple porque pues es ejercicio práctico esto, ¿no? Y lo que voy a hacer es instalar HTTP, que es justamente de Flutter. ¿Qué sería este? Sí, justo este. Entonces le voy a dar a Flutter add pub add HTTP y vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí, que vamos a instalar esta dependencia y justamente hay que importarla ahora. Import, import. Bueno, ahí ya quedó importar la librería de HTTP y ya podemos crear nuestro cliente, que sería hacer un final http.client, si no me equivoco, y este se va a llamar client, ¿no? Y lo que hay que hacer es decirle, bueno, pues este se va a iniciar con client, ¿no? Aquí sí vamos a estar usando como que algún tipo de cliente HTTP, pero pues nosotros lo que vamos a hacer aquí es básicamente pues llamar a estas peticiones. Aquí vamos a empezar con un try porque vamos igual a tener excepciones, ¿no? Entonces voy a poner aquí que esta función va a ser de alguna forma async porque vamos a hacer algún tipo de peticiones asíncronas. Y lo que vamos a hacer es tener response, que va a hacer un await de justamente del cliente. Vamos a hacer un get. El get es porque pues justamente este API es un get, no estamos posteando nada. Entonces ya tenemos esto y necesitamos la URI, ¿no? En este caso vamos a tener una URI que va a hacer un parse de nuestro dominio. En este caso vamos a ser un poco más limpios. Vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar common. Y aquí en common lo que vamos a tener es algo que se va a llamar un directorio HTTP. Y vamos a tener aquí un archivo que se va a llamar constants, ¿no? Constants, algo así. Y vamos a tener un noconst que se va a llamar base URL, que va a ser igual a pues a nuestro dominio, que va a ser en este caso fake store API, y que vamos a ponerlo aquí nosotros. Y ya tenemos este base URL y ahora sí lo podemos usar, que va a ser básicamente crear un string en el que vamos a concatenar base URL, que está aquí, con products, ¿no? Que al final es el endpoint que vamos a estar consultando. Ya que tenemos ya tenemos esto, ahora hay que de alguna forma vamos a ver. Ya no nos hace falta nada. Creo que por aquí algún header. Vamos a agregarle un header a esto, que va a ser headers
si no me equivoco es así, no, perdón. Sería headers y vamos a agregar una nueva constante justo. Const, no sé, common headers, que va a tener nuestro código justamente algún tipo de mapa que va a ser content type. Y vamos a poner 2 puntos y vamos a poner ahora el application /JSON, ¿no? Y ahora en headers, si usamos headers, vamos a poner common headers. Y con esto ya quedaría bien. Ahora, bueno, ya tenemos esta parte. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, esta es una lista de... nos va a devolver una lista de productos, entonces tenemos que hacer el formateo a nuestra lista de modelos. Y eso lo hacemos con parse, por ejemplo, hacemos un JSON de code de response.body, ¿no? Y eso es lo que nos tenemos. Ahora nosotros tenemos que retornar de alguna forma. Si todo sale bien, si todo está bien y el API nos responde bien, pues hacemos un return de parset.map. Tenemos que hacer aquí el map de product model, porque es lo que nosotros vamos a regresar. Y aquí lo que vamos a hacer es decirle JSON product model. Odio cuando autocompleta. Product model.from JSON de este JSON, y esto lo convertimos a una lista. Si no me equivoco, debería ser así. Y ya quedó, ¿no? Entonces, aquí ya quedó. Ahora, este es en el caso para cuando vaya bien todo, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos algún tipo de excepción o de error en nuestro código? O el server lo manda, perdón, si el server manda un error o el response no es bueno. Bueno, vamos a crear aquí en common, en HTTP, vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar error, ¿no? Y dentro de error vamos a tener un archivo que va a llamar API exception. Y en este API exception vamos a tener justamente la clase API exception, que en este caso va a extender de equatable, que no hemos instalado. Entonces nos vamos nuevamente a nuestro paquete, decimos equatable y lo buscamos. Este paquete en Flutter nos sirve para justamente tener objetos cuyos parámetros se comparen uno con otro. Esto sobre todo viene muy bien cuando queremos hacer una comparación de, en este caso, por ejemplo, si un error es igual a un error, lo vamos a ver ahorita en las pruebas. Entonces es importante que equatable nosotros podamos tener estas propiedades de nuestras clases de poder ser comparadas una con otra. Al parecer no funciona, entonces tenemos que agregar flutter.get. Vamos a ver si esto lo hace funcionar. Ya lo hicimos y ahora sí ya podemos importar equatable, ¿no? Justamente, y vamos a implementar exception porque va a ser una excepción. Y ya tenemos esto. Aquí nos está marcando un error. Ok, sí, justo porque tenemos que tener esta función que equatable nos provee, ¿no? Pero antes de hacer el override de esto, hay que tener qué es lo que va a tener nuestro API exception. Vamos a crear aquí su constructor y lo que va a tener básicamente es un message y un status code, ¿no? Vamos a obtenerlo tal cual como un error el que necesitamos, y aquí pues va a ser requerido tener cada uno de estos dos, que va a ser el mensaje y va a tener el status code. Y ahora el equatable, justo lo que le decía, cuando nosotros vayamos a comparar, por ejemplo, en nuestras pruebas, si un error es igual a lo que estamos esperando, pues básicamente solo hay que pasarle los parámetros que queremos comparar, ¿no? Que en este caso va a ser el message y el status code, y ya con eso queda nuestro API exception. Entonces lo que vamos a hacer aquí es de que antes de hacer todo este parsing, porque qué tal si no va bien, vamos a hacer una comparación y vamos a decir si el response, el status code es diferente de 200, pues básicamente esto nos quiere decir que estamos teniendo un error en nuestro servidor, y vamos a lanzar una excepción donde el mensaje va a ser igual al
Vamos a ver. Al que nos trae el body. Y el status code va a ser igual a lo que nos da el status code del servidor, ¿no? Ya con esto quedamos de este lado. Ahora, esto es por la parte del servidor, pero ¿qué tal si nuestro código en algún momento tira algún tipo de excepción, ¿no? Lo que hay que hacer aquí básicamente es hacer un catch y lanzar esta excepción. Vamos a lanzar un API exception igual aquí, donde el mensaje puede ser algo muy común. Podemos poner algo como la excepción tal cual, el toString, y el status code podemos poner un 505, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente esto ya quedó, o sea, ya tenemos nuestro remote data source y nosotros podríamos seguir con las capas, ¿no? Una de las cuestiones aquí es de que estamos seguros de que esto funciona bien. Podemos decir que sí y podemos terminar el proyecto y luego probar y probar la app, ¿no? Pero aquí es donde entra la importancia del testing. Es por eso que ahora mismo vamos a empezar a crear una prueba de este código que ya hicimos, ¿no? Entonces, vamos aquí a abrir la carpeta de test. Vamos a hacer un test aquí. Y vamos a crear nosotros una nueva carpetita que se va a llamar source. Es importante que nuestras pruebas realmente tengan la misma estructura de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nuestro proyecto es muy grande y tenemos muchas pruebas, buscarlas y si no están organizadas, buscarlas puede ser muy, muy difícil, ¿no? Entonces vamos a seguir la misma estructura. Aquí le voy a llamar modules y pues en nuestros modules tenemos una carpeta que se llama products. Y dentro de products tenemos una carpeta que se llama data, ¿no? Y vamos a empezar a probar esto, ¿no? Aquí podríamos probar igual nuestro model. Digo, para ejercicios de este video y para no hacerlo tan largo no lo haré. Pero podemos probar igual el from JSON to JSON, etcétera, ¿no? Pero ahora vamos a concentrarnos en probar, por ejemplo, que el data source nos regrese una respuesta bien y qué pasa cuando nos retorna una excepción, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es poner data source igual. Recuerden, la misma estructura para que no nos perdamos. Y aquí lo mismo, vamos a crear el remote. Y ahora sí vamos a crear una prueba de ¿no? Justo aquí tengo un Dart test file, que básicamente es un archivo que termina con _test. Ustedes lo pueden hacer Visual Studio así. Y en Android Studio, pues este es un plugin que yo instalé, ¿no? Y aquí le voy a llamar tal cual se llama el archivo, Remote Data Source. Le voy a dar Enter. Y aquí ya se me creó un archivo que se llama Remote Data Source. Es la _test. Ustedes pueden crear el archivo así en Visual Studio Code y se los va a reconocer. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer nuestra prueba? ¿Qué es lo que vamos a probar? Vamos a probar en este caso solo dos casos. Que el JSON responda bien y que el cliente HTTP nos responda bien con un JSON o los objetos necesarios y que nuestro Remote Data Source pueda parsear esto y devolverlo. Y que también que en caso de que haya una excepción, nos tire una excepción. Bueno, vamos a empezar con todos los tests. Tienen que empezar con una función que se llama main, ¿no? Una vez que tenemos el main, tenemos que tener a nuestro cliente HTTP. Pero aquí vamos a usar una librería muy, muy padre que se llama Mocktail, ¿no? Existe Mockito igual, pero en este caso vamos a usar Mocktail. ¿Qué nos permite Mockito, Mocktail y todas estas librerías? Básicamente moquear objetos. Es decir, nosotros no vamos a probar realmente con nuestro cliente HTTP, porque imagínate correr una prueba que se conecta a nuestro servidor. Una prueba está bien, pero imagínate tener 20 pruebas, ¿no? 30 pruebas, 50 pruebas. Tenemos que esperar a que finalicen. Y no solo eso, sino que tenemos que, si nuestro endpoint funciona bien, nuestra prueba de cuando hay un error no va a pasar. ¿Por qué? Porque nuestro servidor está corriendo bien. A menos que tenga un error ya pasaría, pero nuestra otra prueba se rompería. Entonces, con estas herramientas de mocks, nosotros podemos de alguna forma simular escenarios, ¿no?, de nuestros objetos que son moqueados. Entonces,
En este caso vamos a simular el caso cuando haya un éxito y el caso cuando haya una excepción. Entonces vamos a instalar Mocktail, agregamos la librería, hacemos el flutter pubget para que no haya errores. Y ahora sí, vamos a empezar. Ok. Entonces voy a crear una clase que se va a llamar client. Vamos a llamarle mejor mock client, ¿no? Mock client, el cual va a extender de mock, que este viene de mocktail, y va a implementar justamente http.client, ¿no? Recuerden que http es una de esas librerías que hay que importar algo manual. Vamos a poner HT, aquí está. Y ya lo tenemos, ¿no? Entonces, ya con esto podemos nosotros declarar, por ejemplo, late nuestro client. Y también vamos a crear un remote data source. Este sí no tiene que ser moqueado porque este sí es justamente el que nos va a servir a nosotros para pues, ver que está funcionando bien, ¿no? Entonces ya tenemos esto aquí y llamamos a la función setup. Esta función se llama cada vez que una prueba va a iniciar, ¿no? Entonces es importante llamarla y aquí es donde creamos las instancias de nuestros objetos, que aquí justamente el client va a ser ahora sí una instancia mock client y nuestro data source ahora sí va a ser una instancia de Remote Data Source Implementation que va a recibir justamente al client que acabamos de crear. Y aquí es importante que veamos esto. Si se dan cuenta, no estoy llamando Remote Data Source únicamente porque aquí nos daría un error. En primer lugar, porque esa es una clase abstracta, solo es la firma. Cuando nosotros hagamos la inyección de dependencias en los capítulos más adelante, nos vamos a dar cuenta que ahora sí vamos a necesitar llamar a las implementaciones para que todas esas instancias se vayan conectando, todas esas dependencias se vayan conectando una con otras. Pero eso es algo que vamos a aprender más adelante, ¿no? Y ya que tenemos esto, vamos a iniciar con nuestra primera prueba, ¿no? Aquí va a ser muy sencillo. Podemos poner una descripción muy resumida.